La hipertensión arterial es una condición médica donde la presión sanguínea sobre las arterias se mantiene elevada, incluso en estado de reposo. A menudo se le conoce como la asesina silenciosa, porque con frecuencia no presenta síntomas evidentes y puede dañar órganos vitales sin que la persona lo note. La hipertensión puede ser causada por diversos factores, incluyendo la predisposición genética, el estilo de vida, la edad y ciertas patologías persistentes. Pero ¿cómo impactan las emociones intensas en la presión arterial a corto y largo plazo? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento disponibles? ¿Es cierto que una persona puede dejar de tomar sus medicamentos si su presión arterial se normaliza con cambios en su estilo de vida? Hoy en Mitos de la Salud retomamos el diálogo sobre hipertensión arterial con Vivian García y una voz autorizada de la cardiología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por su presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Ya está presentado el tema que ocupará los aproximadamente 45 minutos que dura este espacio y vamos a hablar de uno de los factores, de los principales factores de riesgo de muerte prematura en todo el mundo. Bueno, de hecho se estima que un tercio de la población de los adultos mayores a nivel mundial pues padecen de hipertensión arterial y aunque no sean conscientes de ellos, la padecen y por eso también en alguna que otra literatura uno encuentra referencias como la asesina silenciosa. Otra vez con nosotros esa voz autorizada de la cardiología en Cuba, que es la del doctor Reiber Jesús Domínguez Pérez. Buenas tardes y bienvenido, doctor. Es un privilegio tenerlo acá nuevamente. Muchísimas gracias por estar invitado aquí. Doctor, no es la primera vez que usted incluso comparece acá en Mitos de la Salud para abordar el tema de la hipertensión arterial de manera general. Nosotros conocemos qué es, por ejemplo, conocemos también de manera general cuáles son sus causas y aunque la mayoría de los casos de hipertensión arterial no tienen una causa, como usted nos ha explicado, conocida, sí se conoce que la hipertensión, en este caso arterial, esencial, sí están identificadas causas como el estrés, la falta de ejercicio físico, el consumo de la sal, de la grasa, el hábito de fumar, el consumo de bebidas alcohólicas, entre otros. A mí me gustaría hablar, comenzar este programa, ya que queremos referirnos a aspectos novedosos, contemporáneos, relacionados con la hipertensión arterial, comenzar hablando de un factor de riesgo o una causa que últimamente se asocia mucho con la hipertensión arterial, la exposición al ruido, doctor. ¿Qué relación existe con esta exposición al ruido y la hipertensión arterial? Eso ya lo dijimos en un programa que tuvimos aquí. Creo que fue hace aproximadamente un año atrás, también en relación con esta fecha que celebramos el 17 de mayo, que es el Día Mundial de la Hipertensión. Es el motivo propicio para hoy estar hablando de hipertensión arterial. Eso es un mecanismo de defensa. El estrés no es malo, el estrés es necesario. El estrés es lo que pone a la persona en alerta para responder ante una amenaza, ante un peligro, y la persona se prepara para responder a esta situación. Eso es algo normal. Lo malo es cuando se convierte en rutinario y esa acción rutinaria de la persona estar en constante alerta acaba causando problemas en el organismo. Y es lo mismo que pasa con el ruido. Una persona siente un ruido, que puede ser ese ruido, un árbol que te va a caer encima, cualquier cosa, una piedra que viene para arriba de ti, algo. O sea, los autos tienen un claxon, tienen un pito que te alerta de que un carro viene hacia ti, se da cuenta de que tú no has percibido eso. Entonces, el organismo está diseñado para ponerse en alerta ante un ruido. Las cosas que pueden actuar como algo peligroso tienen una equivalencia acústica, lo que le llamamos ruido, y el organismo se prepara para responder ante esa amenaza. Y eso desencadena liberación de sustancias que preparan a la persona para esa respuesta. Y esas sustancias aceleran el funcionamiento del sistema cardiovascular.
y al acelerar el funcionamiento del sistema cardiovascular, cuando eso se convierte en algo rutinario, algo repetido, entonces esa activación permanente del sistema cardiovascular es nociva. Claro, provoca daños. Y le causa daño al corazón. Pero ahora el punto específico del ruido del que estamos hablando, este ruido ambiental asociado a las motorinas. Ajá. Las motorinas que le hacen unos aditamentos y lo ponen aquella antimúsica a toda voz, que me perdonen, pero yo pienso, esa es mi opinión, discúlpenme, mi opinión, porque eso que vemos en la actualidad está distante de lo que a través del tiempo hemos considerado como música, ¿sí? Una melodía, un ritmo, una voz, un contenido de lo que se dice. Bueno, pero bueno, usted tiene esa costumbre de oír esa música y empieza a necesitar oírla alta. Y como es un fenómeno adictivo, cada vez la necesita más alta y más tiempo alta. Entonces se habitúa a su organismo y se convierte en una mala adicción. Y esa mala adicción va quebrantando el organismo. Y el punto es que hoy se sabe que no es que el ruido tenga a través de su percepción, el sistema nervioso central percibe el oído, lo procesa y viene una respuesta secundaria al ruido. No, es que las células del organismo, de manera independiente, las células del organismo, cada célula del organismo, hoy se sabe que tiene una capacidad de memoria intrínseca. Es decir, la memoria del organismo, el intelecto, es una actividad central, neurológica central del cerebro, pero cada célula del organismo tiene capacidad de memoria, para bien y para mal. Y también tiene capacidad cada célula del organismo de responder al ruido, de tal forma que el ruido, las vibraciones asociadas al ruido, porque en este caso específico del que estamos hablando, el ruido ambiental provocado por la motorina, no es solo que tú vayas caminando y estés percibiendo el ruido, el individuo está sintiendo las vibraciones en el lugar donde está, porque eso lo tiene acoplado al medio de locomoción y está vibrando. O sea, eso es perjudicial. Pero hay un problema, amiga. Nosotros aquí en varias oportunidades hemos dicho cosas parecidas y eso está bien. ¿Por qué? Porque si usted se quiere aprender algo, usted tiene que repetirlo. Y entonces, entre más repita uno algo, más se fija. Entonces, es bueno decir las cosas, pero la situación que tenemos es bastante incómoda y no nos debemos descansar de educar, de hablar, de decir lo que entendemos que es bueno, o sea, lo que es malo y lo que las personas deben hacer para conservar su salud. Pero es que el cigarro, ¿desde cuándo se sabe que hace daño? Cualquiera lo sabe, que el cigarro hace daño. Y aún así la gente sigue consumiendo. La gente no, estoy hablando precisamente de esa generación de la motorina con la música a toda voz, como fuman, Dios mío. Entonces, si algo que no está en el plano de lo que yo estoy diciendo, que aunque sea cierto, no tiene la magnitud de evidencia probada de como la tiene el cigarro y fuma. Pero bueno, nunca está de más decirlo, porque si hoy nadie tiene conciencia de eso, después que uno habla, tiene conciencia, uno entre 200, es uno entre 200 A que ver, tiene pero conciencia. yo quiero entender algo. Por ejemplo, nosotros no conducimos ese vehículo, pero estamos expuestos a ese ruido. Al ruido de esas motorinas que tienen esas bocinas grandísimas que pasan a cualquier hora del día, de la tarde, de la noche, de la madrugada, incluso con los apagones, que de hecho se siente más fuerte. También está el otro tipo de vehículo que lleva un tubo de escape bien ruidoso, no tiene silenciador, en fin. Y de pronto hay un adulto mayor o hay niños durmiendo o uno mismo, y de pronto estoy expuesta a ese ruido y me provoca cierto estado de alteración. ¿Eso puede lograr subirme a mí la tensión arterial? ¿Ese susto Sí, de pronto de estar dormida y estar expuesta a esto? Sí, en eso estamos de acuerdo. Eso me daña. En eso estamos de acuerdo. Pero el punto es que ¿a quién le hace daño el cigarro? A quien lo consume y al quien está al lado recibiendo. Sí, pero ¿a quién más daño le hace? Al que no lo está consumiendo. Al que fuma. Al que fuma. El que fuma, el que más también. daño le hace. El que más daño está sufriendo, y es porque lo sufre, porque lo está percibiendo. Es el que lo está consumiendo, claro. Es el que lo está haciendo. Y pasa lo mismo entonces con ese que conduce un vehículo con la música
bien alta. Y es nuevo, una persona nueva. Una persona entre más temprano en la vida la persona se expone al ruido. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Para que se pueda entender. Hoy se conoce, se tiene completa certeza que un peso fundamental de la salud descansa en las madres. Es decir, pero es que esas madres, sus gametos, los óvulos, con los que se formará la criatura que tenga, es importante que se mantengan saludables. Y el ruido del que estamos hablando daña esos gametos. Claro, exactamente. Porque el ruido le hace daño a cada célula del organismo. El ruido de manera excesiva, que es del que estamos hablando, continuada, le hace daño a todo el organismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que esa muchacha que estoy hablando del que lo hace, que usualmente son hombres, pero la persona, la mujer, expuesta a eso, en cierta manera está hipotecando la salud de sus hijos, expuesta a esa magnitud de ruido. Así. Pero es lo que le digo, que aunque tengamos conciencia de esto, existen pruebas. Muchísimas más pruebas hay de que el cigarro hace daño y siguen fumando. Es inconcebible, pero bueno, hay que decir las cosas porque si no se dicen, entonces no se sabe. Claro, exacto. Nosotros aquí estamos diciendo que en el caso del ruido, el doctor va a hablar de otros factores, pero en el caso del ruido estamos diciendo que hace daño. Y que puede incluso ser causa, porque sí se ha comprobado científicamente, del aumento de la tensión arterial. Sí, ahora, vamos a hablar de la genética, doctor, que usted nos lo ha dicho en varias ocasiones. Sabemos también que en el caso de la hipertensión arterial, la genética juega un factor importante. ¿Considera usted que las personas cuya familia padecen de hipertensión arterial deben tomar precauciones? Sí. Aunque nunca hayan tenido la tensión arterial elevada. Sí. Yo hice un estudio cuando me gradué de especialista, la tesis mía, y entonces encontré que existían diferencias entre los que tenían antecedente familiar de hipertensión y los que no. Ese estudio lo repetí 25 años después y ahora hay poca diferencia. Pienso yo que el hecho de que haya poca diferencia, o sea, la hipótesis mía de por qué existe poca diferencia en esta generación más reciente, es por eso. Porque el que tiene el antecedente se cuida más. Se cuida más, claro. Hay un mayor grado de conciencia y se cuida más. Y bueno, yo de eso te puedo hablar con bastante conocimiento de causa, porque yo soy hijo de 2 hipertensos. Y esa preocupación la tenía desde joven. Yo recuerdo que el doctor Ciro Agüero, que en paz descanse, médico de aquí, de hace muchos años, iba allá a la vocacional y nos chequeaba la presión. Y cuando yo tenía 15 años, yo me interesaba por saber qué presión tenía. Tenía 130 y 90. Imagínate tú, 130 y 90 con 15 años. Con 15 años me decía, no, eso es normal, pero no me estaba diciendo nada que no fuera lo que el conocimiento que se tenía en aquel entonces. No era normal. Yo soy hipertenso por lo menos desde que tenía 15 años. Se me diagnostica la hipertensión con una medida de 160 con 100 cuando tenía 19 años. Soy hipertenso, pero en la actualidad yo no tomo medicamentos. Que de eso vamos a hablar. Doctor, existen diferentes tipos de hipertensión, preparándome para este programa, según el origen genético de la hipertensión y también fisiopatológico. ¿Cómo impacta esta clasificación tanto en el abordaje como en el tratamiento dentro de la hipertensión arterial? Estamos hablando de un asunto de la hipertensión, y si la hipertensión es un fenómeno genético, sí, pero la hipertensión, el problema, o sea, el motivo principal por el cual, aunque existe causa secundaria, es decir, hay enfermedades, hay padecimientos que provocan que la presión arterial suba, y la presión arterial al subir daña el sistema circulatorio, pero en la mayoría de los casos es al revés, porque esto ya yo lo he dicho en ocasiones anteriores. La persona que sufre de hipertensión, lo que sufre es de un proceso que se llama envejecimiento prematuro. Está envejecida de forma prematura, y la forma en que se puede constatar ese envejecimiento prematuro del árbol vascular
y por tanto del organismo, porque al envejecer el árbol vascular envejece el organismo, es porque la presión arterial aumenta. La razón de por qué hay una asociación con factores genéticos es porque los múltiples factores que pueden influir en que una persona sufra un proceso de envejecimiento prematuro tienen una raíz genética. Pero el ejemplo, empecé a hablar sobre este ejemplo personal, más que un ejemplo que yo pueda no hablar porque lo que alguien me dijo, sino porque lo he experimentado porque lo he vivido, claro. en mí. Eso está probado y esto también yo lo he dicho en ocasiones anteriores. Más importante que la genética es el estilo de vida. Un estilo de vida saludable es capaz de compensar una mala genética, una genética excelente, a no ser que sea extraordinaria, porque existen genéticas extraordinarias. La mujer que más ha vivido, que se tenga pruebas fidedignas de cuánto ha vivido más una persona, se murió de 122 años y estuvo fumando hasta los 110. Pasó la vida entera fumando. Bueno, pero es que ella tenía una genética excepcional. Claro. Y eso no es para nada la regla. La regla con mucho va en contra de No quiere decir que cualquier fumador va a durar 122 años. La genética tiene un peso, indudablemente bueno, pero las genéticas excepcionales, como su nombre lo dice, son excepcionales. La rutina es que aquello que resulta perjudicial para un ser humano va a ser perjudicial para la mayoría y viceversa. Entonces, en la medida en que el estilo de vida a nivel poblacional es más saludable, eso implica que la salud de los seres humanos mejora y vive más. Claro. Si su presión arterial se normaliza, es decir, no tiene la tensión arterial elevada, solo por cambiar el estilo de vida, no tiene que consumir medicamentos. ¿Esto será cierto, será falso, será un mito o será una realidad? 24 45 34 47. Si tiene la oportunidad, le ofrecemos este número telefónico para que interactúe con nuestro espacio que hoy aborda el tema de la hipertensión arterial. Vamos a exteriores con Giancarlos Cobas. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con la hipertensión arterial. Acompáñennos. ¿Tiene idea de cómo impactan las emociones intensas, tanto positivas como negativas, en la presión arterial? Hay muchas personas que padecen de hipertensión arterial emotiva. ¿Y qué le sucede? Que le sube la presión. Una persona puede sentirse muy bien, pero un elemento emocional puede disparar todas las alarmas y el equilibrio que había hasta ese momento se ha roto. Entonces vienen entonces las complicaciones. Mi abuela padecía lo que popularmente llamamos la presión emotiva, y ella solo de creer que estaba sola en un lugar y llegar a alguien y hablarle se asustaba y le subía la presión. Al hipertenso le sube la presión y le puede dar hasta un infarto. ¿Tiene idea de cómo y por qué la hipertensión afecta a algunos órganos como el riñón, el cerebro, el corazón? No. Debe ser que porque llega mucha sangre a esos órganos y afecta su funcionamiento. Afecta en cierto sentido porque si tú no tomas el medicamento y no cumple, abusa de los alimentos, lo que debe de tomar, te afecta. Imagínate tú, te sube la presión arterial, es la circulación sanguínea lo que te sube, te circula la sangre más de lo normal que te debe circular en el cuerpo y te daña todos los órganos internos. Además del corazón, riñones, cerebro, los ojos, ¿existen otros órganos que pueden verse afectados por la hipertensión a largo plazo? Supongo que sí, porque es que el sistema circulatorio llega a todos los órganos, y entonces pues de una manera u otra quizás no con la misma fuerza o con la misma frecuencia que esos órganos que uno cree que son, o sea, que son más importantes, pero pienso que sí, que puede afectar a otros. Estamos hablando del cuerpo humano, que es un sistema en que todas sus partes están interrelacionadas. Por ello, un desequilibrio en el flujo de sangre, de presión de
dentro de los vasos sanguíneos van a provocar desequilibrio también en otros organismos. Todos aquellos que tienen relación directa o indirecta se van a ver afectados. Todos los órganos internos se te dañan, todos. ¿Cree que la hipertensión tiene cura? ¿En qué casos cree que pudiera ser posible? Bueno, hasta ahora yo supongo que tiene cura, pero bueno, disculpa que te hizo con la mano del de ahí arriba. Imagino que una vez que uno ya lo declaran hipertenso, ya es un problema que me imagino que debe arrastrar por el resto de su vida, porque es un mal funcionamiento que tiene el organismo. Quizás cura no, pero sí pueda tener alivio en dependencia del modo de vida que lleve esa persona y que aprenda a convivir con esa patología. Cuando yo digo, yo me siento bien, yo quiero estar bien, yo me quiero curar, eso ayuda también a que el organismo funcione de una forma más estable, porque todo está interrelacionado. La cura está en los medicamentos que pueden ser naturales, que pueden ser artificiales, pero también está la psicología del ser humano, y eso es un elemento importante. Es posible que tenga cura, pero se controla. No sé hasta qué límite se puede controlar, pero creo que hasta ahora se mantiene controlada si se atiende con el paciente rápidamente. No, la hipertensión es una enfermedad crónica, no tiene cura. Estas son las opiniones que hemos encontrado por el momento. Yo solicito un segundo contacto para abundar más con otras preguntas. Hasta entonces, devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Giancarlo. Muchísimas gracias. Interesantes opiniones, como siempre, doctor, que enriquecen nuestro espacio. Vamos a hablar de las emociones, que era algo que Giancarlo indagaba con algunas personas, y la relación que hay entre esas emociones y la salud cardiovascular, doctor Reyber. ¿Cómo impactan esas emociones intensas, tanto emociones negativas como emociones positivas, en la presión arterial a corto y a largo plazo? Las emociones no tienen problema de ningún tipo, es lo que estamos hablando. Ni oír de vez en cuando un poco de música alta tampoco, es convertirlo en rutina. El estrés, en muy pocas ocasiones, se produce por la magnitud del estímulo que provoca el estrés. El estrés es normal, el organismo se enfrenta a la amenaza respondiendo con una preparación de él, pues es normal. El asunto es cuando depende de la interpretación de la persona. El estrés se convierte en dañino, causa angustia cuando la persona, esa presión psicológica, física, la que sea, no tiene capacidad para manejarla de manera adecuada y genera angustia y ansiedad en ella. Esa angustia y ansiedad se puede entender que puede suceder, y es normal, y la persona reaccionar, ajustar su mecanismo psicológico y vencerla. Pero cuando las emociones, el estrés se convierten en rutinario, se pierde esa capacidad para adaptar el organismo y reducir el impacto, y ese estado angustioso de ansiedad en la persona, entonces sí hace daño, porque es algo que se convierte en reiterado, causa un grado de activación cardiovascular que es normal en condiciones fisiológicas como respuesta a la amenaza, pero cuando se convierte en crónico, entonces ya todo se vuelve difícil, y al convertirse en crónico, también esa capacidad que la persona tiene para responder de forma adecuada ante una situación de estrés se pierde. Es un ciclo vicioso. ¿Qué es lo que es un ciclo vicioso? Yo tengo un fenómeno aquí, ese fenómeno me genera una respuesta, y esa respuesta a su vez me incrementa el motivo, la fuerza del motivo original que desencadenó todo. Eso se llama ciclo vicioso. El estrés, cuando no se sabe y no se puede, tiene la persona la capacidad para manejarlo, cae la persona en un ciclo vicioso, y el estrés genera estrés, y el estrés mantenido es causa de daño en el organismo. Daño cardiovascular y daño donde quiera, porque todas las funciones se descompensan. Pero esa persona, por ejemplo, que incluso hay una de las testimoniantes, una de las televidentes que se refiere al tema pone a su mamá. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas, por ejemplo, que han recibido una sorpresa
han sido sorprendidos, por ejemplo, por la llegada de algún familiar, esa emoción de pronto, esa sorpresa, ha sido causa de una subida de presión arterial elevada y ha dado el traste con infartos o con otro tipo Puede de... pasar, sí, Entonces, las sí, emociones eso puede influyen. pasar, pero la persona que no tiene un problema de base, y como estamos hablando de que la hipertensión es la asesina silenciosa, así abordamos este tema, eso es cierto. Entonces, la persona muchas veces no sabe que es hipertensa. La persona no sabe que es hipertensa y la mayoría de las veces en que ocurre esa llamada hipertensión emotiva es porque esta persona es hipertensa. Lo que no es una persona que tiene un grado de elevación de su presión arterial tan mantenido como otros, pero la mayoría de las veces es hipertensa. Entonces, si se produce ese incremento exagerado de la presión arterial y se produce daño a consecuencia de ese incremento exagerado de la presión arterial, que una emoción lo causó, la mayoría de las ocasiones porque ya existe un daño previo. Pero la emoción, es normal que te pueda subir la presión hasta un límite, pero rara vez una persona verdaderamente saludable, la emoción que sea, le va a causar un aumento significativo de la presión arterial. Hemos escuchado en diferentes ocasiones, de hecho, ha sido un tema también abordado por usted acá en Mitos de la Salud, los parámetros, las cifras ideales de la tensión arterial. O sea, recuerdo que usted nos decía que la mayoría de las personas nos dicen, oh, tienes 120 y 80, estás bien, no tienes problema. Y recuerdo que usted nos decía que ojo con ese 120 y 80, porque ahí ya es el límite, si usted está rozando el límite de una hipertensión arterial. ¿Cuál es el rango correcto, doctor, en estos momentos, en pleno siglo XXI? ¿Ha variado ese 130-90? No hay consenso. Es decir, las normas americanas hablan de que cualquier persona con 130 y 80 es hipertensa. 130 y 80. Las europeas y la de la Sociedad Internacional de Cardiología siguen manejando 140 y 90. Y lo hacen de manera indistinta, ambas cifras para la persona, si es hombre o mujer. Sin embargo, esas mismas guías europeas dicen, está bien, tú eres hipertenso y yo te considero sin duda como tal, si tienes 140 y 90, pero la presión te la tengo que bajar por debajo de 120 y 70. Yo pienso que con todo y el respeto que se merece una sociedad con tanto nivel, no hay coherencia. Usted está libre de sufrir las consecuencias, porque ahora toquemos ese tema brevemente, las consecuencias de la hipertensión arterial cuando tiene menos de 120 y 80. Y no es lo mismo usted, amiga mía, que es una mujer, que no es alta, que un jugador de la NBA. Digo yo un jugador de la NBA porque claro, es el individuo, el hombre alto, un claro, individuo. La presión arterial es un problema de los seres humanos porque caminamos en dos pies. Y no es lo mismo, por ejemplo, una persona de 25 años. En dos pies, la presión hace falta para nutrir, sobre todo, para que le llegue la cantidad suficiente de sangre al cerebro. No es lo mismo 1,50, ni la masa muscular que tiene una mujer es la misma que tiene un hombre. En estos momentos, esa diferenciación que hasta los 17 años existe, según el sexo y el percentil para la talla, a partir de los 18 años se pierde porque no se han hecho investigaciones que reproduzcan esa forma de diferenciar que existe en la niñez. Y en buena medida obedece a que rápidamente se pierde la salud cardiovascular, y entonces esa distinción va perdiendo valor. Pero debería existir una distinción. Y entonces, en esa distinción de la cual yo estoy hablando, hay un % significativo y de personas como usted, es decir, una mujer que no es alta, en la cual resulta discriminada y su presión arterial, la óptima que usted necesita, yo no la evalúo de la forma que debo evaluarla y que debe de ser en un rango inferior a ese que consideramos como normal. Estrictamente la presión arterial en la cual la persona se considera que por los valores de presión arterial no tiene riesgo de sufrir un infarto cerebral, un infarto cardíaco, un infarto mesentérico, un infarto en cualquier lugar y otra serie de complicaciones más, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal. Todo ese número de complicaciones identificadas no existen por debajo de 120 y 80. Es decir, que si usted tiene 120 y 80, ya usted debe de empezar a tomar
una serie de medidas encaminadas a mejorar su estilo de vida, por un estilo de vida más saludable, para preservar su salud. Porque la hipertensión, en definitiva, lo que le está diciendo es el marcador más eficaz del estado de salud de su sistema cardiovascular. Eso es lo principal. Y toda persona que tenga niveles altos de presión arterial debe hacer lo posible por cambiar su estilo de vida para que su salud cardiovascular mejore. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la hipertensión da insuficiencia cardíaca y que si da infarto cardíaco, sí está bien. Pero la hipertensión hace, y es un reflejo por el daño vascular, que ese corazón suyo, aunque yo no identifique que existe problema ninguno, debía trabajar hasta los 120 años y a los 80 ya sea incapaz de avanzar más, que a los 90 ya no avance más, porque existe un proceso de deterioro de sus funciones, y ese proceso de deterioro de sus funciones, como bien decía una compañera en la entrevista, ese proceso de deterioro ocurre en el organismo entero, y cuando estamos hablando de evitar estas cosas, que es a las que más tememos, porque son las que más rápidamente te pueden matar, las que mayor cantidad de secuelas te pueden dejar y hacer sufrir en la vida, en realidad abarca el organismo completo. Esas son las manifestaciones más graves, más evidentes del problema, pero el problema es generalizado, y la salud es integral, y la salud en una persona que envejece más rápido de la cuenta, se afecta toda. Ese 120 y 80, doctor Reyber, ya nos ha quedado claro, o sea, es el límite, el que no debemos pasar. Hay que tener la presión por debajo. Por debajo siempre de 120 y 80. Y usted hablaba de estaturas y hablaba de sexo, hombre, mujer. No es lo mismo una persona alta, una persona bajita, en fin. Y la edad, por ejemplo, estoy pensando en nuestros adultos mayores de 85, 90, hasta más edad. En las edades estas extremas de la vida, ¿se mantiene igual el 120 y 80? Igual. ¿Igual? Sí. Lo que pasa es que hay que ser muy cuidadoso, porque ya la persona que llega a esa edad tiene un grado de daño cardiovascular, y ese grado de daño cardiovascular hace que los tejidos se acostumbren al déficit que ya existe. Y si usted pretende normalizar demasiado la presión, y sobre todo más que normalizarla, ese llamado demasiado, hacerlo demasiado rápido, eso puede traer complicaciones. Pero hay un estudio muy reciente que se hizo, y en ese estudio a personas con edad promedio de 80 años se diferenciaron en dos grupos. Uno, bajar la presión de 140 y 90, y otro, bajarla según el llamado método intensivo de 130 y 80. Y las personas a las que se les bajó la presión arterial a menos de 130 y 80 tuvieron mejores resultados en test cognitivos. Es decir, que si algún órgano necesita un control estricto del flujo arterial y por tanto de la presión, y la presión es la que es la principal responsable del control de ese flujo arterial, es el cerebro. Y una de las cosas que se haya esgrimido en contra de ser tan estricto a la hora de controlar la presión es precisamente que en las personas ancianas puede causar déficit cognitivo, puede acelerar la pérdida de las funciones superiores. No, es lo contrario. Las personas a las que usted, con la precaución apropiada, de 80 años promedio, le baja la presión por debajo de 130 y 80, tienen mejor resultado. Se deteriora menos su función cognitiva que el individuo que solo usted pretende bajársela de 140 y 90. Y estoy hablando del extremo, 80 años, función cognitiva. Entonces, ¿de qué estamos hablando con una persona de 20 años? A una persona de 20 años, pretender yo establecerle el diagnóstico porque tiene 20 años de que es hipertenso con 140 y 90, y a partir de ese momento entonces intentar bajarle la presión a menos de 120 y 70, ahí no hay mucha coherencia, pero bueno, yo pienso, es el criterio personal. Y según ese criterio personal, yo hago todo lo posible por aquella persona que viene a mí, y también depende del contexto, del riesgo que tenga, de los antecedentes familiares que también influyen y pueden hacerlo a uno percibir que el riesgo es mayor. En ocasiones también se vale de complementarios que también pueden contribuir en uno estratificar el riesgo de la persona, a hacer todo lo posible por estimular un cambio en el estilo de vida, y si ese cambio en el estilo de vida de la persona no es suficiente,
usar la menor cantidad posible de medicamentos para lograr el control estricto de la presión arterial. Al menos hasta el día de hoy, según las normas que más se llevan en el mundo, que son las normas americanas del 17, la presión se baja por debajo de 130 y 80. Para ir a exteriores, porque me dicen que Giancarlo está listo nuevamente, doctor, ¿por qué? O sea, sabemos que daña la tensión, la hipertensión arterial elevada, por supuesto, hipertensión daña los ojos, o sea, la vista, Sí. el cerebro, el corazón, los riñones, y que daña otros órganos del cuerpo. ¿Por qué? Porque incluso hay personas que no lo dominan. ¿Por qué? ¿Por qué? Que la razón principal es que se pierde la vasculatura capilar. La razón principal de por qué ocurre este fenómeno es porque los vasos capilares se pierden. Déjame, buscar una manera. Sí, para entender mejor, claro. Por ejemplo, tú tienes una ducha, esa ducha tiene numerosos huequitos, por ahí sale el agua, y se empiezan a tupir los huecos. Si se empiezan a tupir los huecos y tú necesitas que pase la misma El mismo cantidad flujo de de agua. del lado de allá, el que te llegue a ti, tienes que aumentar la presión en la línea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se empiezan a perder los lechos capilares de todos los tejidos del organismo, se empiezan a perder los lechos capilares y la resistencia al flujo de la sangre es mayor, por eso que sube, ese es el principal motivo por el que sube la presión arterial. La pérdida de la irrigación capilar en el organismo Y eso entero. va dañando cerebro, ojos, Por riñones. supuesto, el envejecimiento es normal. En el envejecimiento fisiológico, normal, se pierde la función del organismo y al perder la función, el tejido y el órgano necesita menos sangre, Vamos a... pierde capilares. Ajá. En el caso del envejecimiento prematuro es al contrario. La pérdida de las funciones de los órganos y tejidos no se produce porque se pierden los capilares. Uno disminuye la función, es lo normal, y al disminuir la función pierde los capilares. Eso es para que ocurra en décadas y décadas. Pero cuando pasa al revés y se pierde la función y la irrigación capilar antes del tiempo que debería tocarle, Exacto. entonces se produce el fenómeno de la hipertensión. Vamos a otra pausa en la conversación, ¿le parece bien? 2445-3447, estamos hablando de hipertensión arterial. El saludo reiterado para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya me encuentro nuevamente en exteriores con otras preguntas sobre el tema de la tarde relacionado con la hipertensión arterial. Acompáñennos. ¿Conoce cuáles son las opciones de tratamiento para la hipertensión arterial? ¿Cree que siempre es necesario tomar medicamentos o hay otras alternativas? Bueno, ahora hay otras alternativas. Y bueno, en medicina se dice que no siempre es 2 más 2, que en medicina hay enfermos y no enfermedades. Todo el mundo no reacciona de la misma manera ante un padecimiento, y el tratamiento, pues cada persona tiene una manera de tratamiento distinta. Por eso los medicamentos incluso que se indican tienen dosis determinada. Es una dosis para una persona y es otra para otra, porque todos los organismos no reaccionan iguales a una misma enfermedad. Opciones de tratamiento. La medicina verde. Lo natural es lo primario y a veces ya lo olvidamos y está a nuestro alcance y estamos dependientes de la farmacia, de que si llega esta pastilla o no llega esta pastilla, y sin embargo tiene a manos otros remedios que te van a ayudar, a veces hasta mucho más que aquellos que son artificiales. ¿Es cierto que una vez que se empieza a tomar medicamentos para la hipertensión, se debe tomar de por vida? No conozco eso. Eso es lo que dice el médico. Pero a veces hay personas que no se lo toman de por vida, porque hay personas que se lo empiezan a tomar. Yo empecé con el atenolol y me lo tuvieron que quitar. Porque ¿No le resultó? no me resultó. Bueno, el hipertenso tiene que tomarse el medicamento, debe tomarse el medicamento, pero hay alternativas como la medicina natural, le decía, la caña santa, el limón,
Dicen que la guanábana también es efectiva, no puedo dar fe de eso. Yo me imagino que eso está en dependencia de cómo lo hace la persona. Porque que generalmente todos los medicamentos causan una especie de adicción. Y entonces ahí entraría a jugar si realmente usted está tomando la dosis que le corresponde o cómo está haciendo el tratamiento, porque pienso que una vez que ya se haya estabilizado, pues no necesita, quizás no es que no necesite tomarse el medicamento, sino no necesita tomarse la dosis que se toma cuando está en crisis. Hay personas que sí, otros que no. Pero todo depende del hábito que tú creas, de la dependencia que creas de ese medicamento y de cómo funciona tu organismo. Si ha sido un tratamiento adecuado, si el tratamiento ha sido inclusive preventivo, si se ha diagnosticado con tiempo, todo ello también influye. Entonces el tiempo de duración está, pero también hay que ver si tiene otras enfermedades asociadas y todo eso complica. La hipertensión es una enfermedad crónica, tiene que tomarse el medicamento de por vida. ¿Sabe qué pasa si se suspenden los medicamentos por sentirse bien? Yo pienso que el hipertenso no debe suspender el medicamento. Aunque se sienta bien. Aunque se sienta bien, debe tomarse el medicamento. Si lo deja de tomar los medicamentos por sentirse bien, sabe que está arriesgándose a una gravedad o a la muerte. Generalmente cuando el medicamento se suspende por el médico natural que lleva cada uno dentro, cuando vuelves a caer en crisis, entonces es peor porque ya vas haciendo una resistencia a esa dosis anterior que estabas tomando. Esa es una decisión que no es del paciente, no es de la persona que padece la enfermedad, sino de quien lo está atendiendo, quien lo está tratando y sabe cómo puede ir eliminando esa, porque el medicamento tú dejas de tomarlo, pero no se te va del organismo en ese momento. Un medicamento no debe de suspenderse de forma brusca ni porque me sienta bien, porque hay personas que son asintomáticas y sencillamente pueden tener el problema, la enfermedad, y eso lo sorprende y puede ocasionar hasta la muerte. Por lo tanto, el facultativo, el análisis, el diagnóstico de una enfermedad es un elemento importante. Si su presión normal arterial se normalizan con cambio en el estilo de vida que lleva, ¿puede dejar de tomar medicamentos? ¿Qué usted cree? Yo no le sugiero a nadie que deje de tomar el medicamento, aunque cambie el estilo de vida haciendo ejercicio, con dieta, etcétera. Pero yo le sugiero que no cambie el medicamento. Yo no me atrevería a dejarlo completo. Me lo tomaría de vez en cuando, pero no lo dejaría. No, creo que no. Ya te digo que tiene que ser a través de la prescripción médica. Yo pienso que ojalá pudiera siempre suceder de esa forma. No todas las personas funcionan su organismo igual. Como se dice que 2 más 2 no es 4 en medicina. Una persona puede tener una enfermedad crónica y otro tenerla leve. Por lo tanto, eso depende de la persona que esté con el padecimiento. Hay de mito y puede ser realidad. ¿Cuánto de uno de otro? Creo que parte y parte. Parte y parte. Porque no es el hecho de que yo me sienta bien, porque también el organismo se acostumbra. Y puede que yo me sienta bien, pero clínicamente no esté bien. Pero eso no lo puedo determinar yo como paciente. Y entonces, bueno, a lo mejor el estilo, yo llevaba un estilo de vida sedentario, empecé a hacer ejercicio y en la medida en que el organismo va asimilando esa carga de ejercicio, pues me voy aliviando de los problemas que tengo. Pero siempre creo que se necesita de la opinión de un facultativo que te diga si puedes eliminar el medicamento o hasta dónde puedes bajar la carga de ejercicios que estabas haciendo. Estas son las opiniones que hemos encontrado desde exteriores. Si usted quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Si su presión arterial se normaliza con cambios en el estilo de vida, no necesita tomar medicamentos. ¿Esto será cierto, será falso, será mito o será realidad? El tema, una vez más, rebasa el tiempo televisivo, doctor.
Yo creo que vamos a encontrarnos la próxima semana, ¿le parece bien? Y desentrañar entonces esta creencia y otras que no hemos abordado en el programa, porque me preocupa, por ejemplo, el tema de la resistencia al tratamiento de la hipertensión, que es importante. También esclarecer si finalmente puede tener o no cura la hipertensión arterial. Pero aquí hay 3 llamadas de televidentes que sí le pido, por favor, atender brevemente. Xiomara Fernández le pregunta si una persona que padece de una artrosis crónica cervical y cuando está en crisis influye en que le suba la tensión arterial o viceversa, pregunta ella. Puede ser, claro, lo que estamos diciendo, si padece de la presión arterial y está con dolor, le puede subir más la Es decir, presión que los arterial. trastornos en la cervical, en una artrosis cervical. Una artrosis cervical no porque sea artrosis cervical, sino por las molestias que causa la artrosis Pero puede cervical, subir la tensión arterial. por las molestias que causa, porque la persona se siente mal. Y la tensión arterial, por ejemplo, una persona, hemos dicho que es una enfermedad silenciosa, que no, a veces no sabemos que tenemos la tensión arterial elevada. ¿Puede causarme daños también en la cervical? O sea, la causa que sea la hipertensión. Amiga, la hipertensión es la manifestación más significativa del proceso de envejecimiento prematuro. Y los problemas de la cervical son por artrosis, por tanto, degeneración, envejecimiento de la cervical. No es que exista una situación, o sea, una relación causal, sino que son manifestaciones de lo mismo. Ya, bueno, ¿cómo se puede controlar el estrés y cuáles son las causas que lo provocan? El estrés. Imagínese usted. No, sí, el estrés es facilísimo de controlar. Eso es lo más fácil que hay del mundo, controlar el estrés. Sí, ¿cómo usted lo controla? No dándole más importancia a las cosas que la importancia que cada cosa merece. Qué bien, doctor. Y al final hay un dicho que dice, si el mal tiene cura, ¿para qué te apura? Y si no tiene cura, ¿para qué te apura? Al final de la historia uno debe de tener una percepción bien clara de aquellas cosas que merece la pena destinarle esfuerzo, porque destinándole esfuerzo, usted va a poder cambiarla. Pero hay cosas que usted no puede cambiar. Y la inmensa mayoría de las veces el estrés se produce en la persona cuando la persona se aferra a intentar cambiar lo que no puede cambiar. Mayra, la última pregunta porque ahí hay que despedirse. Dice que si no hay enalapril y puede tomar amlodipino. Y si puede tomar también la hidroclorotiazida para bajar la presión. Podría ser, pero eso es imagínate tú, pueda que la persona, en sentido general, es un intercambio de tratamiento que puede hacerse. Se puede decir que sí, que puede hacerse. ¿Pero son hipotensores? Sí, son hipotensores todos ellos, pero cada persona es un mundo. Y a lo mejor esa persona por un determinado motivo no puede hacer ese intercambio. Entonces, ese consejo que yo le doy es muy general y no creo que deba tomarlo al pie de la letra, y lo correcto es que vaya a ver al médico. A un médico. Doctor, gracias por estar con nosotros el jueves. Nos encontraremos aquí nuevamente. ¿Le parece bien? Sí, ¿cómo no? Sí, porque me interesa hablar también del tema hipertensión y obesidad. Todo lo que sea. Sí, gracias por la sintonía y nos estaremos encontrando dentro de 7 días. Buena tarde.